tardes, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a las 28enas jornadas das Luengas de Aragón. Cuento que, bueno, muchas caras me sonan, así que ya sabré si fa o no fa, pero si no también da la chen que cuesta que siga la primera vegada que venga, con datos que estas jornadas son jornadas en las que se organizan charradas de actividad alrededor de las Luengas de Aragón, especialmente del aragonés y lo catalán. Fa ya 2 años que no podíamos organizarlas en este formato debido a la COVID, pero ha feito honra de reinventarlas y explorar nuevas opciones a través de las nuevas tecnologías, pero queremos tornar a villernos las caras. Por eso, desde el 18 de abril y al 26 de abril contaremos con cualquier charradas aquí en el Joaquín Roncal, con la proyección de un documental en el Centro de Historias y con la primera trovada de escalada en aragonés en o Wunderland. En concreto, bueno, aquí tenemos lo cartel que ha diseñado Jules Enmos. Os detallo una mica, pues web 18 de abril tendremos la presentación de la gramática básica del aragonés, del estudio de filología aragonesa. Mañana tendremos la presentación de las conclusiones de la investigación aragonés en Orrete de Alejandro Ibáñez Alcázar. Lo 20, lo miércoles, tener o no tener una variedad estándar, es esa realmente la cuestión, por Iraide Ibarretxe Antuñano. Y los jueves, voces de Aragón, a nuevas voces de Aragón que ofrece la nueva edición de Briango. Lo viernes ya tendremos la primera trovada de escalada en aragonés en el Wunderland en la Avenida Navarra, y lo 26, que ya llega a la otra semana, veremos la proyección do documental Baztán Bidasoa de Iñaki Ansa en el Centro de Historias. Sin la belleza, que hay una mica variado el programa. Pero antes de no continuar, que le va a agradecer la colaboración do Joaquín Roncal y la Fundación Caja Inmaculada, do Centro de Historias y do Wunderland, que como os he dicho, son los puestos donde se van a hacer estas actividades. Agradecer a todas las personas que participan como ponents de las charradas y a todas las que, como vosotros y vosotras, asistís. Pero en especial también un fuerte agradecimiento a todas las personas que con el suyo trabajo voluntario han feito que estas 28enas jornadas de las Luengas de Aragón sigan realidad. Os demando un aplauso a ellas. Y en lo tocan al tema de web, os cuento que ya sabéis que hay el estudio de filología aragonesa. Pero, por si un caso, voy a hacer acordanza. Y taiso cal tornar al año 2005, cuando se signó lo manifiesto per la unidad da Luenga aragonesa y se principió a trabajar en el segundo congreso del aragonés. En ese segundo congreso se creó la Academia del Aragonés, como lo conocemos ahora, Estudio de Filología Aragonesa. Esta institución nace con el objetivo de investigar todas las manifestaciones orales y escritas del aragonés, investigar y actualizar lo suyo léxico, fijar la suya toponimia y onomástica, trabajar en la gramática, ortografía, fonética, establir modalidad estándar y defender y promover la luenga y los derechos de los suyos parlados y parladoras. Pero bueno, eso de datos lo contarán mejor el después. Desde bien luego, los trabajos del estudio de filología aragonesa principian a hacerse públicos y accesibles a toda la chen a través de lo suyo web y a suya línea editorial. Entre ellos podemos trobar una propuesta ortográfica, un estudio de antroponimia aragonesa, o un listado de prefixos y sufixos del aragonés. Más ni menos, hoy somos aquí a charrar de que puede estar que siga lo trabajo más importante del estudio de filología aragonesa, la gramática básica del aragonés. Y para presentarnos este trabajo, contamos con dos miembros de esta institución. Por un costado tenemos a lo suyo vicepresidente y dos coordinadores de la redacción de la gramática, Juan Pablo Martínez, y a lo suyo costado, lo suyo presidente, Xavier Lozano. Somos encantados y muy agradecidos de tenernos aquí, y somos con la manera de que nos contéis una mica más sobre esta obra tan importante y tan completa de gramática de la aragonesa. Así es que, cuando queráis, vuestro hielo micrófono. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a tú. Muchas gracias a tú por la presentación. Muchas gracias a todos vosotros por haber venido a la presentación de la gramática.
gramática y especialment agradecidos a l'Associació Cultural Nogara Religada per haver-nos convidat a fer la presentació en la 28 jornada per les llengües d'Aragó. No hi perdem més de fer una miqueta d'història de com hemos arribat a este punto de tener este libro entre las manos que bueno, sentamos. Hasta el verano de 2006, después de un arduo trabajo de preparación del segundo congreso del Aragonés, se fundaba el Estudio de Filología Aragonesa, que recibió de Juntos per l'Aragonès la marca Academia del Aragonés el encargo de ser de autoridad normativa, porque no se veía cerca la creación de una academia por parte del gobierno. Y bien, luego de principio a juntarnos, encerrar pero aún comenzar a trabajar, daremos cuenta de que la primera cuestión en la que nos deben de posar de acuerdo ya era la traza de escribir. Por nos juntar en de diversas posiciones gráficas que calidad a arribar a un acuerdo, un consenso que en ocasiones no fue mi capa. Pero a la fin, después de muchos debates, ve la deserción, pero sobre todo mucho trabajo y ganas, arribamos a ese acuerdo que se plasmó en la propuesta ortográfica que publicamos en el año 2010. Y que podemos decir con orgullo que ya la propuesta ortográfica de las diferentes que hay para el aragonés más seria, treballada, con más científica y con unos principios y criterios bien claros. Estos principios y criterios son los que también fallamos servir a la hora de trabajar en la gramática. Pero eso no hay que perder más recordarlos una mica. Los 5 principios que fallamos servir son los siguientes. El primer es el de historicidad. Todos los elementos han de existir realmente en la lengua, tanto en la sincronía, el aragonés actual, como en la diacronía, el aragonés histórico. El segundo principio y el de la diasistematicidad. Cualquier propuesta ha de hacer vistar a la unidad de la lengua. Ha de estar válida para toda la variedad de referencias de una u otra traza. El tercer principio y el de identidad. Cualquier propuesta ha de hacer vistar a la identidad propia de la lengua, tanto en un carácter interno que arrope a toda la variedad dialectal como externo, fixando la autonomía e independencia del aragonés frente a otras lenguas vecinas, especialmente el castellano como lengua dominante. El cuarto principio es el de coherencia paradigmática. Los diferentes paradigmas han de presentar la mayor coherencia posible interna. Y el quinto y el de funcionalidad. Las soluciones y propuestas han de estar funcionales, que se adapten a las nuevas tecnologías, que faciliten la adaptación de la neología, que faciliten el aprendizaje, etc. Pero lo que fa es criterio no es una lista cerrada como estos principios que acabo de nombrar, sino que son puntos de vista, argumentos, etcétera, que son transversal a estos principios anteriores. Los principios son de muy diferentes tipos. Pueden estar estéticos, lingüísticos, sociolingüísticos, prácticos, etcétera. Estos elementos son los que se utilizaron cuando acometimos el proyecto de la propuesta ortográfica, que son los que han servido de base a la elaboración de esta gramática, de la que me agradaría destacar cualquier aspectos. En primer puesto, la gran labor del coordinador, Juan Pablo Martínez, Santiago Paricio y Francho Rades, así como de la Chen que participó en la redacción y en la corrección de la misma. ¿De dónde sale la necesidad de una gramática del aragonés? También la pregunta es ¿por qué no se me va fet una altra tan completa antes? También porque el que correba prisa ya era replegar todo el que se podés del aragonés. Y esa variedad de referencias que se distribuyen poquito a poquito. No podemos hacer un estándar de aragonés, un futuro estándar de aragonés, que no siga las variedades de referencias que tenemos. Y no lleva muere con citas y cazaos pocos años. El trabajo de buena parte de los investigadores del aragonés y enderezado a replegar esa variedad que han de estar los esqueletos de cualquier coine u variedad estándar que se quiera hacer. Y la verdad es que el conocimiento que se tenía era poco y parcial. Los trabajos que se han feito antes de la tesis doctoral de la profesora de la Universidad de Zaragoza, María Luisa Arnal, sobre el Baixo Rodrigo Garzano, se centraban només en aquellos aspectos diferenciados entre el aragonés y el castellano. Per suerte, esa tesis abordó desde una perspectiva funcionalista la globalidad de esos aspectos lingüísticos. E esa línea siguieron otros investigadores como Saura, en la suya tesis sobre el benasqués, yo mismo con los trabajos de Bielsa Etella, María Pilar Benítez en la suya tesis de Gran Sotano, Barcos en la siguiente monografía de la misma variedad y otros. Y esa perspectiva de incluir esos aspectos también coincididos con el castellano abrió las puertas a descripciones paradigmáticas completas que, en cierta forma, han permitido la elaboración de una gramática tan completa como esta. Y cada publicación de esta, la única existente que abordaba de forma unitaria el aragonés, y era la de Francho Navarre, publicada por primera vez en 1977 y ampliada revisada en 1959. Por tanto, ya 33 años. Pero tampoco no podemos decir que se trate de una gramática al uso, porque ella plantea como un método de aprendizaje con ejercicios a la fin de cada capítulo y con una visión en la que predomina la propuesta de formas estandarizadas
desde el punto de vista del autor, encara que sea información de variedades dialectals en mercado. Nosaltres, en el estudio de filología aragonesa, nos planteamos la necesidad de hacer una gran gramática del aragonés, pero la necesidad, la urgencia y la practicidad nos llevaron a decidir de hacer antes una gramática básica en que se refleje el conocimiento actual del aragonés y sientes a la vez de esa futura gramática ampla. Per iso, esta no hay una gramática definitiva, pero sí que mira de estar una obra de referencia general y básica sobre el aragonés y las suyas variedades de referencias. No hay una gramática que falle una descripción d'un aragonès estándar, que encara lle per fer, encara que la mesma metalengua de redacción podéis marcar una serie de terceras. No lle proscriptiva, lle prescriptiva y sobre todo descriptiva. Que para describir cada cuestión se parte del material con sitios en aragonés vivo, y también del histórico concal. En ese sentido, hemos querido hacer una descripción coherente de las diferentes cuestiones morfosintácticas, desde un punto de vista funcionalista, asequible a cualquier estudiante de bachillerato y que sirva a cualquier pagador de aragonés, nativo de una variedad, neocharrador o cualquier persona estudiosa, investigadora, curiosa, aficionada. E per iso mesmo, como accesible a cualquier persona con unos mínimos conocimientos, esperamos que falla honra en el gran trabajo que queda en cara per ser para evitar la pérdida de la nuestra alumna. Como avance, tengo el honor de comentar aquí que en poco tiempo también faremos público el diccionario ortográfico con el mismo procedimiento que en otras ocasiones. Presentaremos una versión beta para que la comunidad de usuarios la pueda utilizar y trobar erratas, carencias o fratos amplis. Y un trabajo inmenso coordinado per Sancho Rodés, con un gran número de entradas y que consideramos que será una altra cita en el camino de recuperación del aragonés, la misma línea que hemos seguido con la propuesta ortográfica y la gramática básica del aragonés. Trabajar despacio, con humildad, con rigurosidad y con el objetivo de salvar esta chicotada lengua. Y ahora Juan Pablo va a comentar una miqueta más en detalle los aspectos internos de la gramática. Bueno, pues muchas gracias, Xavier. Pues pasamos a charlar sobre la gramática básica del aragonés. Pues, claro, hacemos una presentación de la gramática, pero la gramática, como hemos dicho, ya era publicada en una versión preliminar en 2017 y pues la versión actual que en realidad ya lo presentamos hoy y la versión publicada por empresas de la Universidad de Zaragoza en 2021, fa un año y pocos meses, que claro, no hemos tenido oportunidad de poder hacer una presentación más en condiciones y antes. En todo caso, hay un trabajo que probablemente muchos de los presentes conoceréis. ¿Qui conocéis? ¿Qui leyó bien la versión preliminar, bien la versión que la he descargada aquí que levante la mano? O sea, casi todos los presentes conocéis o trabajo. No quiero tanto presentar lo que tiene, que ya lo sabéis, pero sí también, sobre todo, cómo se ha feito, en qué se ha basado, cuál es la metodología, cuál es la filosofía que hay en ese trabajo. Y la primera pregunta sería, bueno, pues a qué fin hacemos una gramática. En realidad ya tengo aquí prácticamente lo que ha comentado ya Xavier. Entre los fines fundacionales del estudio de filología aragonesa trabajamos investigar y formular las leyes gramaticales, ortográficas y fónicas del aragonés y también fijar, desenvolver y mejorar la variedad estándar. Existían muchas monografías de variedad, pero como un trabajo que contemplase lo conjunto de la luenga, pues teníamos la gramática de la lengua aragonesa de Francho Nagore, que metió las fechas de ahora cumple 45 años, cuando empezamos a pensar en esta gramática, pues era 37 años, ¿no? Fue 7 años que se empezó a gestar esta gramática. La primera edición, y había una segunda edición, y ampliada, mejorada, pero mismo de esa edición en fa 33 años. Y desde 1989, que es la data de esa segunda edición, se adquirió un conocimiento mucho más completo de todas las variedades de luengas, se han publicado muchas monografías, muchos repertorios, se sabe mucho más del aragonés. Y todo eso, cuando queríamos estudiarlo, pues prácticamente que tenemos que ir libro por libro, pues a ver en Belsetán, a ver en Chistavín, a ver cómo era. Bueno, fue a falta un libro que tenese todo esto, una descripción completa del aragonés con todo lo que se conoce de Cabo. Originalmente, la idea dentro de EFA era hacer una gramática, por eso la llamamos básica, porque podéis pensar, bueno, pues básica, tampoco es tan básica, ¿no? Pues claro, originalmente la llamamos básica porque teníamos un proyecto en cara más completo, aunque
cada capítulo de aquí y una monografía sería casi como un libro, aunque se investigase a fondo cada uno de esos aspectos. Pero claro, lo tiempo necesario para poder tener una obra de esas características era tan gran que en el momento se pensó que ya era más importante meter a disposición de la comunidad de usuarios un documento básico, que no es tan básico, pero originalmente sí que pensábamos bueno, no íbamos a investigar cosa nueva en realidad, y replegar todo lo que ya he estudiado y he investigado, y ese ya era el objetivo inicial. Y pues claro, principias a hacer cosas y principias es un capítulo, lo quieres a mejorar, lo quieres completar, y a la fin pues va estando no tan básico como ya era, ¿no? Pero bueno, hemos mantenido el título porque en realidad, bueno, pues creo que lo que va a comentar esto en una transparencia de impuestos cuento más. A la vez la idea era hacer una obra de referencia general y básica que refleje el conocimiento actual. De aquí a 20 años y es posible que conozcamos, o sea, ciertos aspectos que aquí se dan un poco, se dicen, pues se explican, que puede darse, a lo mejor no sabemos explicar mejor, pero pues eso ya es el problema de lenguas como la nuestra, ¿no? Tampoco estudiadas. Y lo que queremos es describir, ordenar, priorizar, la misma manera de describir ya prioriza todo lo material lingüístico que trobamos en todas las variedades del aragonés, y siempre entendiendo que el aragonés actual digamos, los resultados de la continuidad del aragonés histórico, y es decir, el aragonés, lo que se llama en lingüística la diacronía y la sincronía. ¿Qué clase de gramática hay esta? En general se van a dividir las gramáticas en gramáticas descriptivas, que describen como hay una luenga, describen lo que se charla sin pensar si es mejor o si esto se decir asinas y no asinas, o la prescriptiva, que son las que más acostumbrados somos, sobre todo en castellano, porque dicen, no se puede decir mese, hay que decir meseme, o no podemos decir, bueno, y es muy claro que dicen lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Si ese nos de caracterizar esta gramática, entre esas dos diríamos que es más bien descriptiva, pero como hemos hablado ayer, en realidad, cuando se hace una descripción, se prenen ciertos criterios, se prenen decisiones. Si has de explicar las cosas, no es lo mismo empezar explicando unas formas y después decir que también se emplean otras que hacerlo a la inversa. Y es decir, cuando escribes una cosa la priorizas, y cuando lo priorizas, ¿qué es lo que hemos priorizado? Pues hemos priorizado lo que creemos que cumplen mejor esos criterios, esos principios que ha dicho Xavier, los principios que empleamos, digamos, para la codificación normativa del aragonés. Por tanto, se describe, no se dice esto, se dice así. Bueno, los únicos casos en los que sí que se es un poco prescriptivo y es cuando detectamos determinados castellanismos sintácticos que claramente no forman parte del aragonés histórico y, digamos, los señalamos, ¿no? Y en todo caso sabemos que son presentes dentro de la luenga, y lo que se vamos a decir, ahora te explicaré un poco esto de los niveles, y es que no se recomienda si vamos a emplear la luenga en un registro formal, por ejemplo. Empleamos un registro formal que para unir cuenta con que ciertos usos no son, o sea, son castellanismos en carácter ni paremos cuenta, ¿no? Bien, por tanto, y una gramática descriptiva, pero tiene aspectos de gramática prescriptiva, es decir, ciertos aspectos que se acercan a una gramática normativa. Se define un marco normativo que os explicaré un poco ahora en 3 niveles. La normativa del aragonés no es la normativa del estándar. La normativa del aragonés, la codificación del aragonés, ha de cubrir todos los posibles usos que hagamos del aragonés, desde el uso de una variedad local hasta el uso estándar, si lo queremos usar. Y lo que os decía, se desaconsellan los usos sintácticos, mitos del castellanismos, sobre todo en niveles supradialectals y en registros formales. Por tanto, hay una gramática general, pero no describe cómo y el estándar, ¿vale? No describe tampoco una variedad concreta, pero tampoco describe, empezamos por lo cheso o empezamos por la sotana y acabamos por lo benasqués. Tampoco hay una descripción dialecto por dialecto, variedad por variedad, sino que se describe lo conjunto de la luenga, comenzando por lo que mejor cumple esos criterios, con lo más general, con aquello que mejor cumple la diasistematicidad, todos esos criterios, y después, pues, después de explicar lo más general, pues se va a particularizar. No hay tampoco un manual de aprendizaje, y eso es una de las cosas que se habrían de hacer. Un subproducto de esta gramática sería tener un manual de aprendizaje que beba mucho de esta gramática, pero que se
expliquen las cosas de una manera más didáctica y lo que necesita media persona para aprender aragonés. Y una descripción completa y unitaria del dominio lingüístico. Partimos de esa base, de la unidad lingüística, la unidad de Albenga, y eso digamos, de lo que se troba per toda la gramática, siempre partiendo de formas documentadas en aragonés vivo, y cuando cal se recurre al aragonés histórico, ¿vale? Para completar los usos. Para un uso digamos popular de Albenga no es necesario ir a usos históricos, más ni menos. En el momento que queremos emplear la Albenga para registros más formales, pues igual necesitamos ciertos recursos que no nos lo dan las variedades locales en este momento, porque se han perdido esos usos, en aragonés, y necesitamos ir al aragonés histórico. Y una gramática autocentrada. Esto lo podemos ver en dos partes. La primera es que la gramática ya escrita en aragonés. Bueno, de esto charlaré de impues, porque también, claro, puede verse como una cosa buena, pero también hay un problema, ¿no? Como escribimos una Albenga que encara no es normativizada, bueno, después charlaré un poquito más. Pero sobre todo ya autocentrada en el sentido de que no nos importa que sea igual que o francés, o castellano, o catalán, o sea, se describe el aragonés. Muchas das monografías o muchas das gramáticas anteriores fan mucho énfasis en lo que es diferente, es decir, le sirve a una persona que charla castellano para poder aprender lo que es diferente, y eso es interesante. Pero lo que queremos hacer también es una gramática que no sea dependiendo castellano, es decir, una persona, un occitano, un francés o un inglés, me da igual, cualquier persona que quiera saber cómo es el aragonés y tenga una competencia mínima en lenguas románicas, porque ya puede entender el aragonés, sabrá cómo es con esta gramática. No tendrá que pensar que solo somos, o sea, que lo que no decimos aquí es igual que en castellano, porque igual no es, ¿vale? Bien, eso queremos decir con lo de gramática autocentrada. ¿Por qué es básica? Pues porque hay aspectos que se han de estudiar más a fondo. Se trata de nombrar todo, pero claro, si veréis que hay aspectos que se puede usar asinas y también asinas. Pues igual hay casos que no podemos decir en realidad si cuando se usa igual que el castellano y un castellanismo o no, pues porque no tenemos esa información, ¿no? O sea, se ha de investigar más. Se describen todas las variedades, pero claro, o sea, una persona que echa recheso puede pillar esta gramática y habría de trobar, si es bien feita, habría de trobar todo lo que se trova en cheso. Pero claro, si nos metemos a hacer una descripción de cheso, probablemente entraríamos en detalles más específicos que no se pueden hacer por larga que sea, ¿no? por 500 páginas que entienda, no se puede hacer un documento así, ¿no? La redacción ya es sintética, no hay un marco teórico que ya hay en otras gramáticas ni discusiones científicas. La terminología hemos mirado que fuese simplificada, pues igual estoy de acuerdo o igual no, pero la idea es que una persona, o sea, un estudiante de eso, de los nuevos cursos de eso, podés entender la terminología que existe, que hay aquí. No se incluyen justificaciones ni argumentaciones, pero a cambio se dan muchos ejemplos. Si hemos pecado de bella cosa, igual en el caso ya de muchos ejemplos, a veces demasiados, ¿no? Pero y es lo que sirve para que, mismo si nos hemos perdido en el momento de la terminología, nos permite saber cómo se usan esos aspectos que describimos. También podemos decir que lleva básica porque no se cita el origen de los ejemplos. Eso podría haber estado muy bien, pero claro, imagina la cantidad de trabajo que suposa ir a hacer el seguimiento de cada uno de los ejemplos. Tenemos muchos ejemplos, bueno, pues todos digo las fuentes, no lo digo ahora. No hemos metido notas a pie de página, o sea, hemos mirado que fuese simple y por eso la clamamos básica. ¿Para qué ya pensada la gramática? Pues tenemos tres, o sea, en realidad querríamos que fuese honra a estos tres grupos de personas. Lo primero, hemos dicho que lo fundamental es salvar la Albenga. Para ello, lo fundamental son los parladores. Querríamos que fuese una herramienta para los parladores. Primero, que les permita identificar la suya propia fabla, la suya propia parla y plazarla en el conjunto del aragonés. Viller, qué aspectos son parte, digamos, compartida con todo el aragonés, qué partes pueden ser más propias de la suya parla, que troben material para enriquecer la suya parla, porque a veces pues hay cosas que son castellanizadas y a lo mejor viendo cómo se fa en otras partes, cómo se fa en la resta del aragonés, tener un buen conocimiento del sistema lingüístico habría de permitir tener una mayor competencia general, ¿no? de Albenga. Y esto permitiría
permitía poder adaptar a diferentes registros y necesidades comunicativas. Somos aquí en Nogara, la escuela de referencia del aragonés, pues queremos que sea, o querríamos que pueda servir como obra de referencia para maestros y estudiantes del aragonés, porque tiene una vista general de todo el aragonés, de la suya variación interna. Yo creo que para los maestros de aragonés es fundamental. Para quien aprende aragonés, hombre, no sería el primer libro que yo le recomendaría, claro, porque las primeras no, y un poco, pero para quien ya lleve un tiempo aprendiendo aragonés, de una obra necesaria, igual no para leerla como un libro, sino para consultarla, ¿no? Pero sí. Y bueno, pues lo feito de tener muchos ejemplos también mira de estar didáctica, ¿no? Encara que no hay una gramática, no hay un curso de aragonés, pero sí que queremos que sea didáctica. Y también una tercera, que lo mejor no es tan importante para nosotros, pero, o para los aquí presentes, pero que pueda servir como obra de consulta para quien quiera saber, para quien quiera saber en cualquier universidad del mundo cómo llega el aragonés. ¿Qué características? ¿Cómo son los posesivos en aragonés? Os quiero comparar con la resta de la Romanía, ¿no? Pues bueno, como digo, el efecto de que sea autocentrada nos permite mostrar algo de todo, de lo que llegue igual que en las normas de alrededor y de lo que llegue diferente, ¿no? Por tanto, permite tener, poder hacer estudios sobre el aragonés. Pues bueno, tendría que haber salido la gramática, yo miro en Google, en Scholar Google, y ya tenemos, por ejemplo, 12 referencias de pues, tesis doctorales o artículos, charlando, no son artículos sobre el aragonés, son artículos sobre los posesivos y no sé qué, sobre los adverbios de puesto en la Romanía. Pues, bueno, y una referencia, ¿no? Una obra de referencia. Bien. Sobre la metodología que se ha seguido, bueno, y hay dos aspectos, dos aspectos fundamentales. Uno, la idea de partir del aragonés vivo, pero dentro del aragonés vivo partir de lo que clamamos sobre todo, darle sobre todo mucha importancia a lo que clamamos, bueno, palabras en definición de Juanjo Segura, variedad referenciales o emblemáticas del aragonés. Son, bueno, ya las tenéis aquí, ¿no? O sea, son aquellas variedades que tienen un uso social, o lo han tenido de fan o aire, pero en regular tienen un nombre distintivo, han tenido cautivo literario, escrito u oral, y tot iso fa que sean también las variedades que mejor conservan los tratos propios de la lengua. Y eso es un poco la base. No hemos mirado, claro, existen muchas, si tenéis en cuenta toda la zona que ya casi perdido el aragonés, pues existen también muchas variedades propias, pero que no tenemos completamente estudiadas, y sobre todo ahora los nivel de conservación es menor. Por tanto, es fundamental, o al menos ese es el criterio, la metodología que hemos seguido, que la codificación del aragonés se base en esas variedades referenciales. Existen otras variedades que también podrían cumplir uno de estos criterios, como la yerbense o lo fabano, que también se tienen en cuenta, pero bueno, en principio son esas 7 variedades referenciales. Y el aragonés histórico también siempre lo tenemos como punto de referencia, ¿no? A veces y el aragonés histórico retrotraernos en allí y es lo que fa que podamos entender las formas actuales, y lo que a lo mejor nos da la pista de cuál habría de estar la forma referencial. Bien, partimos de esas variedades referenciales, tenemos todos los elementos de Alluenda que se dan en esas variedades referenciales, y cómo los priorizamos o cómo decidimos cuando hacemos una tabla de los posesivos o la tabla de los demostrativos o de los pronombres, cómo decidimos a la fin los que metemos en la tabla y los que no, los que pues explicamos más en abajo, ¿no? Pues para eso empleamos estos principios y criterios que no voy a repetir, pero la idea es que bueno, los principios son los que comento más en detalle Xavi, y los criterios serían, digamos, lo que nos puede dar ideas de cómo seleccionar, pero a la fin lo que podemos realmente evaluar de una manera más objetiva son estos principios. Y básicamente lo que nos dice es que las formas que emplearemos han de existir, no podemos inventar, han de estar presentes, si es posible, en todo el dominio lingüístico, y en todo caso nos han de poder explicar. Es decir, si con una forma nos permite explicar bien variantes que se dan en otras zonas del dominio lingüístico, y va a cumplir ese criterio de sistematicidad, ¿no? Formas que identifiquen el aragonés respecto a las lenguas vecinas, pero también que tengan que hagan que el
el aragonés tenga una cohesión interna, ¿no? Esas son las formas que se habría de preferir. Las que tengan una coherencia paradigmática, esto pues se podría decir las que permitan, mediante un conjunto de reglas sencillas, pues trobar las diferentes formas que va a tener por ejemplo, las formas verbales de un verbo, ¿no? Bueno, pues que exista un conjunto de reglas, no necesariamente regulares, pueden estar irregulares, pero un conjunto simple de reglas que permitan explicarlas. Y funcionalidad, esencialmente, que permita que sean funcionales, que sean útiles comunicativamente. Evidentemente, una forma que sea compartida por 6 de estas 7 variedades diferenciales siempre va a ser más útil que una forma que no más se diga en una de las variedades diferenciales, ¿no? Pues podéis ver que ves criterios como, por ejemplo, el criterio demolingüístico, el criterio de continuidad geográfica. En el fondo, si los empleamos, cumplimos varias de estas. Cumplimos que son formas presentes en varias variedades, cumplimos que son formas que pueden explicar cómo se explica una forma en todo el dominio lingüístico, y cumplimos además que sean muy, o sea, que se pueda usar funcionalmente para comunicarse, ¿no? Que para lo que la venga. Bien, segundo aspecto, principios y criterios. Tercer aspecto, si es leído la gramática, es que en general, pues bueno, se describe, como digo, ¿no? De alto a baixo se describe pues lo más general, después lo más particular, pero a veces charlamos de registros u de niveles. Y pues voy a mirar de explicar cuál es la filosofía que hay ahí de baixo. La idea es que la norma del aragonés no puede estar una norma del estándar, y después ya cada variedad, cada uno que lo sepa como quiera, ¿no? De feito, una norma habría de cumplir, habría de estar en todos los niveles, desde cómo se escribe lo cheso bien, ¿no? Cómo se escribe lo cheso normativo, cómo se escribe lo benasqués normativo, ¿no? Eso habría de ser parte de la norma del aragonés. Y en ese sentido partimos de 3 niveles, uno que sería un nivel local, que sería el de la variedad local, o nivel normativo de la variedad local, querría decir que cuando escribo en cheso miro de quitar los castellanismos, miro de, o sea, digamos, que sería lo cheso normativo, ¿no? Claro, una norma local no va a existir para cada lugar, sino que la idea es tener una norma local para cada una de estas variedades referenciales. Por eso hemos nombrado esas 7. Después tenemos un nivel interdialectal que podría estar aquel que una persona, por ejemplo un parlador de una de estas variedades, puedes emplear si te desee, porque la cuestión es emplear un nivel u otro se puede emplear si existe una necesidad comunicativa de emplearlo, ¿no? Pero bueno, la persona puede decir, no, yo sé que esto es un localismo y por tanto cuando charro con otra gente que charra aragonés, pues yo miedo de no emplear los localismos y lo sustituyo por otra forma un poco más general. Bueno, pues ese sería este nivel interdialectal, sin renunciar a lo propio, digamos, a la propia variedad, pero prendiendo cosas que sean más interdialectales en cuenta de localismos. Esto yo mismo lo fui, es decir, cuando charro en castellano y charro con argentinos no empleo lo mismo vocabulario que cuando charro con gente aquí, en castellano. Conozco, y ellos son lo mismo, yo sé que no charlan igual, conocen los suyos localismos y los sustituyen, bueno, pues este ya es un nivel interdialectal, ¿no? En el caso que yo gozo charrar en belsetán, cuando charro una trachenda sobre árabe que no utilizar es participes en nato y esas cosas que son tan belsetanas, puyo ta ese nivel interdialectal. O sea, con las cosas que considero que son más extrañas por una persona que no sea de Bielsa y pues servir unas formas que son más generales en sobre árabe, per ejemplo, o sea, que ya voluntario de consciente. Exacto. Y en cierto modo, desde el nivel más general, mucha gente que aprende aragonés aprende directamente una variedad totalmente interdialectal o estándar o general, pues también se puede hacer ese camino. O sea, cuando uno va a Ribagorza, pues puedes emplear ciertos aspectos de Ribagorzano. O sea, puedes charlar en Ribagorzano, pero también puedes charlar en un estándar con aspectos más de Ribagorzano o de Sobrarbe o de la zona que sea, ¿no? Y el tercer nivel sería este nivel general u estándar. Y la norma habría de cubrir esos niveles. Un poco, para hacernos una idea, la idea es que todo lo que se cumpla en más de 2 variedades, en el fondo ya sería la definición de interdialectal, ¿no? Pues que no sea local una variedad. Y como general, todo lo que se cumpla en 3 o 4 variedades, pues ya habría de estar en ese nivel, ya habría de estar accesible a ese nivel general, ¿de acuerdo?
Esto también permitirá explicar pues, por qué, bueno, cuando digamos las tablas de verbos, pues podem dir que son formas verbales que en muchas de las descripciones que se van feito de cada hora del aragonés pues se trataban como localismos. Por ejemplo, lo pasado por Ifrastico, bueno, pues tiene que se charla en Chistavín, en Baixo Ribagorzano, en Fogano, en Benasqués, y decir, prácticamente, y si pensamos en parladors, y mayoritario, ¿vale? Por tanto, no puede estar que sea un local, o sea, ha de estar dentro de los cuadros generales, ya ha de estar disponible para el estándar. Bueno, y así con muchas otras cosas, ¿no? O sea, hemos repensado pues esos niveles de prioridad que pues en muchas ocasiones no se va feito antes. Y pues bueno, no sé si veis aquí en la punteta pone modelo neutro. Claro, el estándar o este nivel general en realidad es prou amplio, ¿vale? Muchas cosas que se digan, o sea, hay tanta variedad en el aragonés que muchos de los aspectos que hemos dicho pueden estar simultáneamente en ese nivel estándar. Y no más, o sea, se te ocurre cuál necesitaríamos un modelo que sea tan neutro que no se sepa de dónde viene, que se emplea siempre igual. Pues en realidad casi nunca hace falta, ¿no? Yo se me ocurre a lo mejor, si se publica en aragonés o boletín oficial de Aragón, hombre, pues igual ahí estaría bien que fuese un modelo muy neutro que no se sepa muy bien de dónde viene, pero para cualquier otra cosa no llega a problema, ¿no? Porque mismo charlando en un estándar con aspectos generales, o sea, pueden existir dentro de ese estándar muchas maneras de charlar, ¿no? Y bueno, esto lo digo porque sí que en el caso nos hemos atrevido a definir cómo podría estar un modelo neutro, por ejemplo, para el tema de los artículos, ¿vale? Bueno, si hay tipo de impuestos podemos charlar, pero si no, pues... pero bueno, ese modelo neutro no es el estándar, o sea, el estándar y es todo esto, lo que os quería decir. Pero hay otra cosa más que quería decir, y es que esto es o nivel dentro de... O sea, los niveles nos llevan desde lo local a lo más general, pero en cada uno de esos niveles en realidad podríamos tener un registro coloquial y un registro formal. En realidad no tenemos por qué cambiar. O sea, Manolo cuando charla en patués charla coloquialmente, pero cuando charla formalmente lo fa en un patués perfecto. Probablemente triará de manera diferente las palabras que emplea, pero no ha de pasar al nivel estándar, por ejemplo, para charlar en un registro formal. Ahora bien, si en un momento dado, por la razón que sea, considera que lo más apropiado es charlar en una variedad que sea más general, pues a la vez pasará al nivel estándar. Si se conocen, digamos, tienes esa posibilidad de moverte en este plano, ¿no? Y lo mismo, una persona que aprenda estándar, pues no es solo para charlar en un registro formal, puede charlar con los suyos fillos en una taberna haciendo un café, también puede charlar un registro coloquial en estándar, ¿vale? Sí que es verdad que los usos coloquiales y más o menos, sobre todo si conoces una variedad local y es más normal hacerlos en una variedad local, no tendría sentido lo contrario y no la inversa, ¿no? Pero bueno, esto pues, es la manera que esto un poco dibujar esto, ¿no? Que no hay una pirámide de coloquial alto formal abajo, sino en realidad tenemos todos los posibles niveles, ¿no? Y cuando charlamos, en el fondo, conscientemente o inconsciente, nos situamos en un punto de esa prisma. Bien. ¿Qué fuentes hemos empleado para hacer esta gramática? Pues sobre todo todas las monografías existentes publicadas en 2017 que se cerró inicialmente, diccionarios, vocabularios, artículos, encuestas propias feitas dentro de EFA, o sea, feitas por miembros de EFA, pero además también con Apcaliu, pues lo propio conocimiento de los propios miembros de EFA ha estado muy importante. Hemos sabido de hacer ejemplos de esto cuadra, esto se puede decir, esto no se puede decir, y diga que no te paras a pensar ejemplos concretos y es difícil discernir entre lo que permite la gramática de aragonés y lo que no permite. Y también mucho trabajo de corpus, un corpus digitalizado que incluye pues bueno, todo lo que hemos puesto a digitalizar de obras en aragonés dialectal. Pues esto nos ha servido para, bueno, se puede emplear Villeye o verbo Viller con el pronombre I. ¿En qué casos se puede emplear? ¿Puede llevar complemento directo? ¿Puede no llevar? Bueno, pues miramos en el corpus, sacamos 30 casos, pues mira, ni uno tiene complemento directo. Pues
vale, lo que pensábamos ya es cierto, o a lo mejor pensábamos que no podía llevar y tomamos 5 casos que sí, pues a la vez hemos de repensar la hipótesis, ¿no? Pues bueno, así nos hemos trabajado. Y un ingrediente secreto, hasta un trabajo cooperativo, eso es lo que más satisfacción me da, hasta una gramática coral, o sea, ninguno de los miembros de esta comisión podrían, que trabajemos en la gramática, podríamos haber feito este trabajo. También es cierto que uno por uno, cada uno cambiaríamos seguramente cosas, o sea, también es cierto, pero es mucho mejor de lo que podríamos haber feito cada uno pues, separado, y eso es lo bonito de este trabajo cooperativo. Hasta una experiencia brutal de integración de conocimientos, de darle vueltas a las cosas, de preguntar de una sesión a otra, vamos, y bueno, ya lo otro va a faltar, porque claro, esto lo estoy charlando, pero esto lo trabajamos sobre todo de 2015 a 2017, que ya, pues ahora ya que nos hacemos ya casi reuniones presenciales y tal, pues ya otro va a faltar un poco ya, pero bueno, una experiencia muy buena, y pues bueno, un trabajo pues, que podríamos decir ta comunidad en ta comunidad, ¿no? Porque eso hasta lo que hemos quisto, ofrecerlo a la comunidad lingüística, por esa razón se dicho también público desde el primer momento, pues también para que, en cierto modo, la propia comunidad lingüística nos tornase pues, correcciones o cosas que no eran claras, y bueno, pues han salido corrigiendo. Y bueno, en la versión final, pues encara seguro que ni habrá de errores a corregir, pero bueno, muchos menos, evidentemente, gracias a todo ese trabajo, ¿no? Esto que te os decía también, pues bueno, y era importante, ¿no? En el momento nos planteemos cómo hacemos la gramática, ¿no? La hacemos en aragonés, la hacemos en castellano, que nos sacamos muchos problemas. Claro, lo bueno de hacerlo en aragonés es que, en realidad, de esa manera sí que puedes hacer una gramática autorreferenciada, autónoma, independiente de resta. No has de hacer tampoco traducciones, claro, todos los ejemplos, no has de hacer una traducción que siempre, pues muchas veces es difícil, ¿no? Trobar en la otra lengua, y a lo mejor puedes estar perdiendo parte del mensaje, ¿no? Pero claro, si lo escribes como lo escribes, ¿no? Lo escribimos en Chistavín, lo escribimos en una variedad y lo escribimos en estándar, pero ya decimos que el estándar y un poco de información, bueno, pues al fin sí que decidíamos escribir en una variedad que, si parad cuenta, no todos los capítulos son escritos igual va a hacer un capítulo participios en ato y en otros en au, ¿vale? Pero siempre buscando que sea dentro de esto que podría estar en el estándar, ¿no? Cosas que se digan en suficiente variedad como para que sea dentro del estándar. Por tanto, sería, digamos, o sea, puede servir como un ejemplo. No queremos que sea el ejemplo, no hay la descripción de cómo debería estar el estándar, pero sí que hay un ejemplo de cómo podría estar, ¿no? Por tanto, la lengua era importante que fuese coherente con lo propio que describimos. No puede ser que digamos que se va de una manera y después no emplearlo en la gramática. Claro, también caleba que fuese muy precisa en lo terminológico. La terminología gramática en aragonés tampoco era desenrollada, y caleba tenerla, pues bueno, caleba emplearla, pero además emplearla siempre igual. Pero en otros aspectos que no eran terminológicos, pues claro, si clavamos una cosa adjetivo, no lo podemos clavar en un capítulo adjetivo y en otro de otra manera, ¿no? Pero todo lo que no es terminológico, pues puede estar una en Y, flexible, polimórfica, empleando pues tanto en morfología como en léxico, ¿no? No hay una propuesta de lengua estándar, pero sí que puede estar un ejemplo, y sí que hay un ejemplo de un registro formal en un nivel neutro. Y pues bueno, como un poco la cronología, pues comenzó en junio de 2015, cuando se planteó no abandonar esa idea de gramática, de gran gramática, pero bueno, que caleba hacer aquella cosa que se puede hacer en poco tiempo. Y a lo mejor en aquel momento, pues no sé si pensábamos que se podría hacer en un año o en menos, pero ya veía cómo era la cronología, ¿no? Se trabajó en comisión pues desde abril de 2015 a junio de 2017, así, pues, sobre todo a lo primero, y eran reuniones semanales, todos los domingos, a las 9 de maitino, a veces nos quedábamos, o sea, sentábamos y después seguíbamos, sobre todo al inicio, pero vamos, lo recuerdo con mucho cariño y mucha ilusión, porque la verdad que disfrutábamos de ese trabajo. Y después, pues la parte final ya fue un poco más online, ¿no? Pues la parte de la compilación final, releyerlo todo, corregirlo,
y bueno, se publicó provisionalmente el 13 de marzo de 2017, donde a la vez, pues de cada marzo se tornó a revisar, en realidad, pues erratas, ejemplos que a mí no quedaban claros, se cambian por otros, y realmente son pocas las cosas de fondo que cambian. Sí que pues, la descripción de dos pronombres él y, la verdad que en esta versión es mucho más desarrollada que no en la provisional, y bueno, ciertas cosas más, pero poquetas en realidad, casi eso es lo más importante. Y bueno, pues pensemos que podría estar bien que esto se publicado por Prensas de la Universidad de Zaragoza, enviemos lo manuscrito, digamos, lo treballo, lo paso a una revisors y bueno, de seguida nos dijeron que encantados, que sí, que han recomendado publicarla, y lo que pasa que pues vino la pandemia y vino a la vez pues lo que primero se podía estar unos meses, pues acabó estando más tiempo y bueno, pues sí que se publicó. La organización, simplemente si la es leída, pues tampoco es tan importante, pero bueno, podéis ver que tiene una serie de apartados introductorios, pues una introducción que ya es muy importante. Bueno, muchas de estas cosas que he explicado, si han leído la introducción, pues allí también se miran de explicar, ¿no? la filosofía de la gramática. Los apartados introductorios pues cuentan con una descripción dialectal del aragonés, sobre todo se basa en la idea de que existen un polo oriental y un polo occidental dialectales, y en medio, más que la existencia de un aragonés, de una variedad que sea el aragonés central, lo que consideramos es que lo que existe se entremezclan soluciones del polo occidental y del polo oriental, y sí que existen ciertas características propias del aragonés central, pero muy pocas, ¿no? En realidad, básicamente partimos de un modelo bidialectal, ¿no? de aragonés occidental y oriental. Pues un poco sobre la historia del aragonés, y después lo que lleva la propia gramática comienza con una descripción de la ortografía y una descripción diferente, o sea, se describe lo mismo pero de una manera diferente, la propuesta ortográfica, y pues la propia gramática, ¿no? Comenzando por la oración y las características, aspectos un poco más teóricos de modalidad, estructura, y después las clases de palabras y sintagmas, y ya lo que podemos pensar más de una gramática, ¿no? Bueno, pues las diferentes partes de la oración, cómo son en aragonés, qué características, qué flexión tienen, cómo funcionan, ¿no? Y hay una parte importante en cuanto a la oración, ¿no? De que llega lo verbo, ¿no? En aragonés, tanto la morfología verbal, los diferentes paradigmas, las diferentes irregularidades que existen en aragonés, y una parte final sobre formación de palabras. Esa sería un poco la estructura. Y bueno, yo esto era un poco lo que quería charlar en general sobre la gramática. Son las 7:22, no sé cómo. Tenía también preparadas más cosas, sobre todo por si no lleva preguntas o si queréis que entremos en aspectos más concretos, que son como un poco novedad o cosas que no existían en garra descripción general del aragonés, que sí que existían en monografías, pero que sí que, digamos, aquí las podemos trobar y cosas que probablemente tampoco, no sé si encara son en los métodos de aprendizaje del aragonés, ¿no? Y sería importante pues, que poco a poco y fuesen amaneciendo, ¿no? Pero igual hay un momento antes de empezar con eso, no sé cómo, vale. Si tenéis preguntas, porque si tenéis... No me quita de coloquio. Exacto, porque podemos charlar de lo que queráis. Como quieras, si quieres podemos hacer preguntas si había duda o cuestión, o si no, podemos continuar 20, 30 minutos más y... Pues, ¿qué vemos? Circuitos estimados, otros efectos, un descanso y fuerza. ¿Bella pregunta de lo que han charrado dica ahora? ¿Bella cuestión, bella duda que te surta y quieras preguntar? Si no, pues aguardamos que también esta parte que quieres presentar, sí, pues bueno, pueda aportar bella coseta más. Yo creo que sí, teniendo aquí este listado, no sé si es una pregunta muy seriosa, pero sí que hay una curiosidad. En plan, ¿qué parte de la oración o qué parte de la luenga podría estar
más identificativa del aragonés, bella cosa que la fese diferente de la resta. No sé, por ejemplo, la formación de verbos o la formación de nombres, no lo sé. Pues yo me pienso que es la sintaxis. La sintaxis y el esqueleto aragonés de una lengua, y pero un regular cuando la gent aprende aragonés, aquí somos en un puesto, aquí la mayoría de la gent ha aprendido la lengua. Yo mismo. Encara que tengo una variedad dialectal, yo la he aprendido. Pensamos en castellano y hacemos una traducción casi literal de esa estructura en castellano. Cuando aprendes a fijar bien los pronombres en EI, has hecho un paso endavant muy importante. Pero cuando sientes a la gent charrando en aragonés vivo, mismo en castellano, pero no podemos olvidar que son gent que la estructura la tienen en aragonés, y cuando charran en castellano se refleja esa estructura del aragonés. Yo cuando paro cuenta realmente de que el aragonés no lleva un listado de palabras u de formas verbales a traducir en el castellano, sino que tiene unas formas propias. Y que además esa sintaxis y la que lleva la misma de danzó, diga venas. Podemos expresar con los morfemas, con unas formas verbales, con unas características fonéticas diferentes, pero esa estructura y exactamente la misma. Yo cuando siento a una persona que dice en pasabados, sabe charlar en aragonés, porque esa estructura y general te la traes entonces puesto. Y un éxito. Pero y la sintaxis. Porque después de cada puesto pues empieza el dechistado dice que las cabezas, ¿no? que es lo que le resulta curioso. En Bielsa le dicen el valle bon, pero el bon puyá. Pero cuando siente charlar a una persona en cheso, en ansotano, en bersetán, en chistarín, en patués, en baixo rebogarzano, veis que la sintaxis es exactamente la misma. Expresada de una forma o expresada de otra, pero la sintaxis es la misma. Y eso es el que miramos de replegar en esta gramática. Bella duda, bella cuestión. Yo tengo una. ¿Cuál vez somos de tener lo mismo conocimiento de variedad cuasi referencial? Yo sé de Yerber, por ejemplo. ¿Cuál vez somos de tener lo mismo conocimiento de esa variedad? Sí, yo sé, también sí la perdida. Hostia, que como investigador de variedad, aquí hemos tirado mucho de iniciativa de tiempo personal, de iniciativa particular. Que hace falta que ya haya una persona, no cal que sea filólogo, pero sí que tenga una miqueta de formación y que investigue. Ahora, el que charraba yo en la presentación, la tesis de Marisa Arnal fue un antes y un después en el estudio del aragonés. Yo fui alumno suyo, me compré el suyo libro y dice, per fin, veo aquí cosas que son aragonesas en que conciamos el castellano. Y pillar ese modelo y hacerlo en toda la variedad, pues una miqueta actualizado, porque si no me trafoco la tesis de Marisa ya del año 98, puede estar publicado en el año 98, claro, se puede actualizar, pero ya pillar ese índice, esa metodología de trabajo y aplicarla en básicamente variedad. Ahora la gramática. Bien, pero que fa 2 semanas estoy en ayer precisamente, sentí la gente charrar y encara sentí pues a la gente gran que charraba una miqueta en aragonés. Encara vaga de poder hacer. También no tan completo como fa 20 años, pero también podría hacer. Ahora que hemos nombrado lo fobano, por ejemplo, pues también probablemente un poco más estudiada. Fernando Romanos y ahora también publicando, ha trabajado sobre la gramática, digamos, de fobano, pero tú también, ¿verdad? Y ahora, sobre todo, ya replegando vocabulario de los diferentes lugares, pero claro, también los italianos tienen algo y es más difícil poder llegar a ese, poder saber cómo era pues, hace 100 años, sería un mejor. Esa investigación que yo fallé, un chico artículo ayer estudiar en la universidad sobre el fobano, fallemos en base a una grabación a un hombre que taparda la vez tenía arriba a 60 años, claro, pues el año 98 ahora tiene 90 y tantos, ahora ya vivo.
I jo hi he mediatitzat per l'aragonès que ve aprendit. Jo vivo en Zaragoza y estudio de filología hispánica, pero tener un conocimiento libresco del aragonés. Ahora siento esa misma grabación y digo, anda, mira lo que dice aquí, mira lo que dice allá, mira lo que dice acá. Porque conocéis cómo tener el aragonés. O sea que... También yo, ¿verdad? Un poco por la experiencia de Fernando que me va contando. Claro, estas variedades más meridionales en realidad prácticamente, o sea, lo que demuestra lo suyo estudio y que hay cosas que se pensaba que no más se decían en ciertos solar, me ostras, pues ahí, veis que aquí se dice exactamente igual, o sea, tampoco llegue que te vayas a trobar novedad, o sea, cosas que no se digan en otros puestos, sino un poco confirmar, ¿no? De cosas que inicialmente, la primera vez que se vivió, que un investigador los metió en un libro para ahí se va una, anda, pues esto será una cosa rara de estos, y después se va estudiando todas las variedades, y cuando ya se sabe una cosa, claro, los investigadores pues ya puedes preguntar. Yo a veces, claro, ahora decimos, bueno, pues esto pregúntalo, cada vez que te vea cosa, pues ahora esto pregúntalo, porque ahora ya sabes qué preguntar. Pero yo si no, en una conversa no salen ciertas cosas, ¿no? Pero la primera gata que yo sentí en Bel Medio fue a este señor en la fuga. Después ya lo sentí en otros puestos, pero la primera gata que llegué en Bel Medio. Después aprendo catalán y descubro que en catalán se dice al Bel Mig. Exactamente igual. Y el sientes en la prueba que dices, bueno, pues sí, charran con no, que fas, vamos a ir, pero realmente, y ahí, encara y bien la lengua. Pues si queréis continuamos con los ejemplos, si no había cuestión más, o si no las dejamos tal impuesta a la fin. sí, bueno. Pero al menos hoy en candeleta está, ¿sabes? Bueno, a ver, que si me das carrete aquí yo me puedo... Bueno, pues comenzamos con una pizarra y clarión. Bueno, claro, esto, bueno, pues precisamente, vale, son entresacados aquí ejemplos de cosas que sobre todo son novedad, no porque sean novedad, los habríamos de saber y porque ya se conocen desde fa 20 años, ¿no? Pero claro, no llegan escritos en una monografía que charla del aragonés en general y si los queremos trobar, vas de ir libro por libro para trobar y claro, y en monografías más completas pues salivan, pero cuando lo miras en un diccionario tampoco puedes trobar esta información, ¿no? A la vez, pues bueno, lo que decías tú, ¿no? En pasa dos, ¿no? En cara charlando en castellano y una cosa que llego así del ADN del aragonés. Y el uso impersonal en verbos que clamamos inacusativos. Bueno, los verbos, sí que os sonará que pueden estar transitivos o intransitivos. Transitivos tienen complemento directo, yo como o yo bebo agua. Y intransitivos, pues yo corro. Pero existen, claro, los intransitivos no necesitan que digamos un atrocheto, ¿vale? Yo con los sujetos. Pero existen verbos como pasar, venir, sobre todo los de movimiento, pero no más, que los sujetos, o sea, no más tienen sujeto, pero los sujetos en realidad no lle solo a chen, sino que también lle que sufre la acción. O sea, si yo vengo, pero me muevo yo soy también quien me muevo. Por tanto, tienen características que son de sujeto, pero también de complemento directo. Y esto lle lo que en aragonés fa que se traten de una manera especial. Son los verbos inacusativos. No todos los verbos intransitivos son inacusativos. Y bueno, son estos, ¿no? Los sujetos de sufren la acción verbal. Y claro, esto lo era documentado, pero lo que tampoco era muy claro, oye, ¿en qué casos se puede dar? Se puede dar siempre con estos verbos y lo que villemos, que se da, pero se han de sufrir o han de pasar ciertas cosas, ¿no? Primero, que sea un verbo de este tipo, que los sujetos sufren la acción, o sea, pacient, verbo inacusativo, que los sujetos vayan de impuesto verbo. Por ejemplo, mirad este ejemplo, veniva dos lobos. Si yo digo dos lobos, venivan, ahí no puedo decir dos lobos veniva. Dos lobos venivan. O sea, pero estos verbos, pero están inacusativos, en realidad pueden tratar a los sujetos como si fuese un complemento directo. Ahora es muy normal que con estos verbos los sujetos vayan de impuesto. Y precisamente cuando pasa eso, en aragonés se fa como una especie de reinterpretación. Y esta reinterpretación fa que se impersonalice el verbo, porque en realidad da igual lo suyo, o sea, en realidad se trata como si fuese un complemento directo. Y entonces se trata como un verbo impersonal. Por tanto, ya no concuerda. Se nota cuando son en plural, cuando son en singular no se nota si se ha impersonalizado o no, pero cuando hay en plural se ve muy claro. Veniva dos lobos. O pasó tres autos.
nomás quedaba dos o tres ha caído tronadas, son diferentes exemplos, pero que no funcionan si va de va, pero tampoco funcionan si este sujeto fuese determinado, o sea, ya está indeterminado y están impuestas, y la manera en la que yo o sea, si en el momento dudo si es posible o no, has de poder meter ahí o verbo haber. Si tú puedes decir vía tronatas o ya hay tronatas, y que a la vez no ya determinado y por tanto ya es posible emplear esto, ¿vale? De hecho, lo comportamiento en aragonés ya es muy diferente de lo catalán estándar, porque lo catalán estándar no nomás ya obligatoria esta concordancia, bueno, en castellano también, pero ya que mismo la fan con el verbo ya, dicen yan, o sea, para decir ya o yay, concuerdan también el haber impersonal, entre cometas, lo concuerdan a la vez dicen estar impersonal. Bueno, pues en el aragonés pasa todo lo contrario, no nomás y se, nunca se fa en plural, sino que además, mismo en verbos que en principio habrían de concordar, los sujetos se reinterpretan como complemento directo y no concuerdan. Esto, Marisa Arnal charraba, nombra este fenómeno con los verbos quedar, faltar, y no recuerdo bien cómo existencial, son verbos existenciales, pero yo, cuando fue a vivir a sobrarme, encima sentir charrar a la chen y llevé esa falta de concordancia en estos casos, y fue tapar a la vez para charlar con Juanjo Segura, que fallamos una ponencia sobre esto, y después iba leyendo en literatura dialectal, digo, anda, mira, en Font también, en Arguis también, en Sobreporto también, y ya pillamos así la generalidad. Iba preguntando a compañeros de EFA que son parlados maternos, y te dicen entonces casos que sí. A la vez dices, bueno, pues aquí ya hay bella cosa que lleva una miqueta, ya era una miqueta de escrito, pero se veía que es general. Y son estas cosas las que decía antes, que también que el aragonés, la sintaxis del aragonés, y lo que y el cemento que junta las diferentes variedades, porque en todos los casos ya la misma. Y lo que sale un poco en la segunda columna, y que no nomás, o sea, precisamente porque es indeterminado y se reinterpreta como un complemento directo, a la vez se cumple lo que pasa con todos los complementos directos, y es que los podemos sustituir, cuando son indeterminados, que los podemos sustituir por en cuando no los nombramos. Por tanto, veniva dos lobos, si no decimos, si somos hablando de lobos, podemos decir en veniva dos, ¿vale? Y tenemos ahí los dos casos. Primero, la sustitución por en de un sujeto, o sea, de una cosa que originalmente era un sujeto, aunque ahora gramaticalmente ya ha dejado de estar sujeto, pero semánticamente sí, ¿no? A la vez, y la sustitución de, como si fuese un complemento directo, y la impersonalización, ¿no? En veniva dos, pues esto es como lo paradigmático de este caso, ¿no? No más en quedaba dos o tres, en acaito, hablando de tronadas, ¿no? De flos encara en queda pros. Y bueno, ahí tenéis lo que pasa, ¿no? Pues, auto se sustituye por este en, y ya está, pues por aquí no pasa. Vale, menos si yo he determinado sin meter el artículo, Sí. el verbo en plural, Sí. y no se puede sustituir. Pasan los autos per asti, ahí no puedes decir pasan los autos, no se puede, pero claro, y que para esto cal dar una vuelta, cal preguntar, pero esto es posible o no es posible, y esto es el parlador que lo ha tetado y puede decir esto me suena bien, esto no me suena bien, y después se trata de buscar la explicación, y tiene una explicación, porque los verbos inacusativos, pues, y ahí, o sea, bueno, lo euskera, que probablemente también, no sé si pueda tener que ver esto con los sustrato euskérico o no, pero lo euskera, claro, los verbos, precisamente los verbos inacusativos, o sea, los verbos se comportan de una manera diferente según si son transitivos y los intransitivos o inacusativos, ¿no? Bueno, pues aquí tenías como sigue en castellano, ¿no? Pasan coches por ahí, por ahí no pasa. Y pues otras cosas que también se iban viendo en gramáticas, pero no eran gramáticas, no, en repertorios locales, pero no eran también bien descritos, y es la negación en aragonés. La negación en aragonés, pues lo que tenemos, primero, que no nomás, o sea, empleamos el adverbio no para negar, pero también a veces lo empleamos cuando no queremos negar, y un no expresivo que también se emplea, si sea de francés, también se emplea en francés, ¿no? Pues lo empleamos, por ejemplo, no te envaigas, pues eso hay una negación, pero en una comparación, y es más gran que no paréis,
allí no es negando en realidad cosa. Felo antes que no venga, ¿no? Bueno, con antes, pues bueno, tenemos casos expresivos, pero luego, bueno, y hay casos en cara más, pues no que me dició que, o sea, casos en que ya tienen, digamos, no tienen una función realmente gramatical, ¿no? Sino expresiva. Pero no es nomás eso, sino que las formas que empleamos, que puedan estar adverbios, pronombres, que empleamos para indicar la negatividad de bella cosa, por ejemplo, lo feito de que no haya una cantidad de, o sea, que haya una cantidad nula de bella cosa, o de que no haya gara cantidad de gara cosa, todos estos términos, garra, guaire, bueno, garra cap, ningún, bueno, tenéis también por aquí, nunca o mai, cosa o res, mica o brenca, guaire, bueno, cada uno, claro, no se pueden emplear intercambiablemente, eso lo sabemos, ¿vale? Eso yo creo que ya se conocía muy bien, pero se pueden emplear también, o sea, tienen un significado diferente si los empleamos en oraciones negativas o en oraciones interrogativas o condicionales, por ejemplo, ¿no? Y pues, en el caso de ningún, con significado de castellano nadie, en contexto negativo, ¿cómo sabemos que el contexto es negativo? Porque divan no pronombre, o sea, no, adverbio no. No ha venido ningún. Otra cosa interesante del aragonés es que en general es posible meter ese no en cara que empecemos, en cara que la partícula negativa vaya devando verbo. En castellano diríamos nadie ha venido. Como nadie ya es siempre negativo en castellano, y es que como que no se requiere de pegar el adverbio no. Nadie ha venido, no decimos en castellano nadie no ha venido. En aragonés y es posible, de hecho lo recomendamos. Esto es un ejemplo de decir, bueno, en un registro formal y una característica propia del aragonés y es recomendable. ¿Qué pasa? Que en realidad se ha ido perdiendo también en muchas zonas y claro, no puedes decir que no lleve bien si no lo dices, pero es recomendable, ¿no? Ningún no ha venido. Bueno, pero, como sabéis, en construcciones condicionales interrogativas, si decimos, si conoces a ningún, si conoces a ningún de ese lugar, me lo dices. ¿Qué queremos decir? Si conoces a nadie, ¿no? En realidad, podemos, o sea, en realidad hay como hay una condición, puede estar que conozcamos o que no. En realidad, no hay ni positivo ni negativo. Da la opción, ¿no? A la vez podemos decir si conoces a ningún o si conoces a melún. Serían dos expresiones equivalentes. Aquí ocurre el mismo en catalán o en francés. Sí. Claro, y el que decía antes, si pensamos en castellano y traducimos, nunca no faremos servir esas formas. Por tanto, al mirar la sintaxis propia, no para la castellana. Y cuando lo empleamos en una pregunta, ¿ha venido ningún a la fiesta? Pues y lo mismo, ¿no? Queremos decir melún. En realidad, cualquiera de las dos formas ya es correcta, ¿eh? No hay que una sea correcta y la otra no. Lo que pasa que lo que decías, ¿no? Si no más preguntamos por la que igual que el castellano, te dirán sí, ya bien, y ya está. Y dirán, pues esto se dice así, no arribas a ella, ¿no? Y bueno, eso es una característica muy común del aragonés, en este caso compartida con el catalán, por ejemplo, o con el francés, no sé si no en todas, pero con nunca sí. En el caso sí, pues con nunca, pues si nunca la trovas o si nunca necesitas esto, te doy la mía tarjeta, pues lo mismo con cosas, bueno, en realidad con testes, ¿no? A la vez, si plebe guaire, no salgas de casa, ¿vale? Guaire siempre, yo no sé ahora mismo cómo se muestra esto, ¿no? En los métodos, pero claro, guaire, inicialmente decimos que lle para negar, o sea, lle no muito, pero en realidad puede significar muito, depende del contexto de la oración, ¿no? Bien, pues aquí tenemos, bueno, otros aspectos que tampoco eran, pues siempre hemos visto pues como sustantivo, el sufixo dor tiene como femenino dora, pero luego tenemos también que con adjetivos puede ser dor o dera. Bueno, pues esto, por ejemplo, se estudió los diferentes significados que pueden tener esos sufixos y como hielo femenino o lo masculino en cada uno de ellos, ¿no? Pues, aquí, como sustantivos, diferenciamos cuando en realidad lo que indica ye qui fa la acción, un labrador qui labra, pues labrador, labradora. Allí tenemos un sustantivo de H, ¿no? O para indicar un oficio. Pero cuando yo he puesto un instrumento, allí
podemos tener, bueno, apuesto podemos tener DOR y DERO en masculino, y en femenino DERA, siempre. Y como instrumento tenemos DOR y DERA, trucador o dobanadera, por ejemplo. Y como adjetivos, cuando indica una calidad, o sea, no que lleve la chen, sino que lleve una cualidad de esa persona, a la vez un mensaje y charlador y una mensaje y charladera. Tenemos este sufixo dera. O bien plorador, ploradera. Ploradera y el que tiene pues propensión a plorar, ¿no? O tiene esa cualidad. Y también la disponibilidad, sin entrar en palabras de índole sexual que también se empleaban, ¿no? Pues buquidera, bueno, sí, entro, venga. Pues, sobre todo bupidera, por ejemplo, ¿no? O, rapidera, bueno. Pero no nomás con esos términos, sino pues cuando un trigo o una hierba ya es segadera, quiere decir que ya hay en disposición de esta segada, ¿no? Una mujer casadera, un hombre casadero, ¿no? Ahí se emplea dero y dera. O sea, veíamos que según los significados, los sufixos masculino y femenino cambian. Bueno, pues son cosas que en realidad, pues diga escribirlo aquí no era explicado con detalle, ¿no? Esto es lo que os decía del artículo. Esto y era un poco un chico mal de cabeza, ¿no? ¿Cómo se puede definir en un estándar o de una manera supradialectal el artículo cuando tenemos tantas diferencias, ¿no? Que igual lo que más diferencias tiene en el dominio lingüístico, que en realidad no es tan importante, porque cuando charramos casi no paramos cuenta del artículo. O sea, si no charla, no sé si es para cuenta de cómo he empleado los artículos. Como estoy charlando, no para cuenta. Ahora, si se escriben, se para más cuenta. Y esa es la cuestión, ¿no? Que en realidad cada uno, o sea, en realidad no es importante el artículo, ¿no? Y bueno, pues se definen las formas básicas del artículo, la forma que, digamos, básica, la que lleva la L, los la, los las, la forma reducida, que originalmente parece que apareció como variante contextual, es decir, cada vez que iba de zaga de una preposición que remataba en, como en o con, ya salen las glosas emilianenses, conoayutorio, ¿vale? Pero en las mismas glosas también sale elo, que quiere decir que ya existía esa variedad a la vez, ¿no? ¿Qué quiero decir? Bueno, pues esta variedad contextual en bellas variedad pues se hacía mayoritaria, y en la que pues en el sotano pues se pega casi siempre esta, ¿no? Esta se quedó en otras zonas, y en las zonas más orientales tenemos estas, el la, el su es, los y las, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se propone dentro de la gramática? Pues en realidad lo que se propone es que todas las formas son adecuadas en todos los niveles y registros. Y es decir, si yo charlo con un sistema de artículos, no habría de cambiarlo, ni siquiera para charlar en estándar. El sistema Belsetán habría de valer para estándar. No más en los casos en que necesitemos esto que os decía, la punteta del triángulo, ¿no? Si fa falta un estándar neutro, que no se diga que no lleve ni Belsetán ni... Bueno, pues se ha propuesto de emplear este paradigma, que es lo que emplea la propia gramática en la metaluenga, lo que ahora sí empleo yo, que es emplear lola, los las, básicamente pues con las apostrofaciones que también van de vocal, pero de zaga de ciertas preposiciones emplear las formas reducidas, en o, con o, un poco tornando casi a las glosas emilianenses, ¿no? Bueno, un sistema muy parecido se emplea en ciertos lugares de Ribagorza, como Sensibiu, que parece mentira que en casi todas las Ribagorza se emplea este sistema, pues sí que se emplea un sistema muy parecido a este. En el propio Belsetán trovamos que también empleando un sistema más de este tipo, por ejemplo, de zaga de la preposición en, se dice en, ¿no? Ahí se hace una geminación, pero esa geminación no es necesario escribirla, en realidad corresponde a esto, ¿no? En no, enna, ennos, ennas, con no, conna, ¿vale? Y es decir que tener, digamos, diferentes paradigmas dentro del sistema de artículos de una misma zona ya es muy común, y lo trovamos en muchas variedades locales, ¿no? Por tanto, pues bueno, esa es una propuesta, pues, a nivel de propuesta, pero no más para ese modelo neutro. Bien, otros aspectos, pues
qüestions que dende o castellano me diu, estas porque a lo millor no son tan conocidos y cuando pensamos dende o castellano algo yo lo puedo emplear para decir, para querer decir hay algo en esta mesa. ¿Qué quiero decir? Quiero decir alguna cosa, ¿no? Quiero decir bella cosa. Pero también puedo emplearlo para querer decir un poco. Por ejemplo, soy, en castellano, estoy un poco cansado, ¿vale? O hoy he nadado un poco. Para dar cuenta que son dos cosas diferentes. En un caso lo que digo es que no hay garra cosa. O sea, podría haber tres cosas, pero no hay garra cosa. Y como no hay garra cosa, digo que no, al revés. En este caso quiero decir algo. Que ya hay bella cosa. Mientras que en el otro caso lo que digo es que hay bella cantidad. Por tanto, bueno, en castellano se dicen igual. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros pensamos algo igual a bella cosa, por ejemplo, ¿no? Y si yo quiero decir he nadado algo, pues he nadado bella cosa. Pero bella cosa, ¿qué cosa se puede nadar si nadar hay un verbo intransitivo que no tiene complemento directo? No puedo nadar cosas, ¿vale? A la vez habría de emplear he nadado un poco, he nadado bel poco, ¿vale? Esto, claro, desde una descripción o sea, desde castellano no podríamos, o sea, y desde la mente de castellano lo que hacemos es traducir y errores que se troban a sober, ¿no? Puede pasar con esto, por aquí tengo el ejemplo, ¿no? Tengo una miqueta de fambre, no puedo decir tengo bella cosa de fambre. A ver, de feito se dice, pero influenciado castellano, ¿vale? Pero yo creo que bella cosa tiene que estar bella cosa que puede haber en más de una cosa, ¿no? Y se me echa una mica moregona, pues sería otra manera de decir, pero no ye bella cosa moregona, no tiene sentido. Sí, al menos en castellano sería esta muchacha es un poco pues tímida o ¿no? ¿Quieres? Sí, o traducir complicado por los matices. Y con la negativa pasa lo mismo, ¿no? Cosa u brenca, bueno, ya no entro en arguaire, garra, etcétera, ¿no? Cada una tiene sus usos, ¿no? Pero cosa y brenca en castellano lo traducimos por nada. Cosa u res y brenca, mica, gotapón, pues lo podemos traducir por nada, ¿no? Pero no puedo decir no tengo cosa de fambre, pues no he trabajado cosa, esa color no lle cosa clara. Esos serían casos que en castellano diríamos nada, aprendemos que nada igual a cosa y luego vamos a pegar en aragonés, pero en aragonés teníamos que decir no tengo mica de fambre, no he trabajado pon, esa color no lle mica clara, ¿no? Brenca clara. Cosetas que, bueno, esto no voy a entrar. Vamos a hacer una miqueta de coloquios. Sí. Y nada, igual por rematar, la conjugación verbal es una parte importante de toda la gramática, ¿no? Bellerez que se describen primero todas las irregularidades existentes, en todas las variedades, además, entre las más chimeras a las más pequeñas. Se definen, ya no sé si son 46 tipos de irregularidad, 46 paradigmas verbales, de manera que cada verbo, en realidad, pues iría en esos calaixos, encara que un verbo puede ir en varios calaixos. Lo importante era definir todos los posibles tipos de irregularidad para que después un verbo, pues tenemos verbos que en ribagorzano son regulares y en otras variedades, por ejemplo, dictoman. Bueno, pues irían a un calaixo diferente, en ribagorzano y en otras variedades, pero todos los calaixos, digamos, son definidos, ¿no? Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de una forma verbal de cada tiempo, de lo que metemos en las tablas. Lo que metemos en las tablas, como ya he dicho antes, ¿no? Incluye lo paso perifrástico, incluye, bueno, aquí como no son las primeras personas do plural, pero incluye también las formas apocopadas de la primera persona del plural, incluye los participios en au y en ato, los gerundios en ando y en an, las formas composadas, con haber y con estar. Bueno, sí, ese tiempo también se ha descrito también muy bien qué tipos de verbos pueden tener conjugación con estar, ¿vale? En cara que todos los verbos siempre se pueden emplear, y lo haremos bien si los empleamos con o verbo haber. Mira esto. Y pues, bueno, sí que podemos hacer si queréis o coloquio, porque entonces que va a mostrar, pues eso, esto sí que he retallado la propia gramática, ¿no? Pues cómo se definen las conjugaciones. Para dar cuenta que antes, en la parte anterior a este cabo, se han explicado todas las
particularidad de cada variedad respecto a estas tablas generales. A la vez, aquí decimos pues trovase o trovaba. Bueno, ya se explicaba antes, por ejemplo, que en Belcetan y trovave. Bueno, pues eso ya no lo repetimos cada vez, porque ya te explicaba antes. Pero después también se explica, dentro de todos los posibles verbos que entrarían dentro de este calaixo, pues particularidad dels, pues a lo mejor irregularidades muy concretas, o decir que en ciertas variedades se empra de una manera y en otras de otra. Pues bueno, esto se dice siempre en notas de baixo del verbo. Por ejemplo, o verbo estar, o sea que tendría las notas que se fan, ¿no? En aragonés cheso, la primera persona presente indicativo, y eso. En aragonés venasque, si vías para las gorzadas, se emplea sigo. ¿Vale? Cosas que no son irregularidad o no son particularidad general, sino concretas de este verbo. Bueno, pues eso va siempre en notas dentro del verbo. Y bueno, o sea, creo que hay un apartado también que puede hacer mucha sí, no me paraba cuenta, pero eso o sea, tengo más, entiendo más, pero pues, si queréis, pues, si tenéis una pregunta más o... Sí, pues si queréis principiamos con ronda de preguntas. Bueno, has charlado los artículos, ¿no? Los artículos los las, los reducidos o a os as y los orientados, ¿no? Y la forma lo, la, los, la sería una forma de transición entre... Esa forma en la propuesta ortográfica la incluimos dentro de los artículos lola, los las como una variedad fonética, porque en realidad y el paso de una consonante se me ha metido el nombre lateral, sí, pero líquida a otra. L y R, los puntos de articulación son muy próximos y cuando en posición intervocálica el paso de L intervocálica a D y es pro habitual no solo en ese artículo sino en la otra forma. Por tanto, ortográficamente y para simplificar las incluimos dentro. Se dice que se puede pronunciar lo o lo a elección de cada palabra. Seguiría también los criterios de sistematicidad, ¿no? Porque Erasti se dice que lo más sistémico en este caso es la forma reducida o a os as, ¿no? Bueno, ya hay el que había comentado antes en la revista La CED, Jesús Vázquez publica pros materials medievales de la Val de Tena y publica documentos en que puedes trobar todas, y cuando digo todas, son todas las formas de artículos que existen en aragonés. Lo, pro, o, es, en plural, las, todas, en un mismo artículo escrito por un mismo notario. O sea que esto que es artículos en aragonés tella, ¿cuál es el sistema principal? Lola, los las. Pero depende con quicharres, sientes o, sientes as, sientes es. En Bielsa, el la es las. Después de la preposición per, se escucha lo. Y después de la preposición en, se puede sentir o a o sas. O sea que en las mismas variedades dialectales podemos ver toda esa variación que ya hay en el conjunto de la lengua. En realidad, Villé que en las propias variedades actuales y ya en aragonés medieval, ya os digo, ya casi en el texto fundacional de el primer texto que se conoce que se pueda acercar al aragonés, ya existía esa variedad de artículos. O sea, nos va a pensar que pues bueno, no es descabellado pensar en un sistema mixto y de efecto en que cada uno emplee un poco lo que quiera, ¿no? Bueno, hay una de la parte que redacté yo, una de las cosas que me va a costar fue cambiar esos artículos a esa propuesta que hacemos, porque allá de forma natural me sale es en plural, no plural. Me tocó de revisar prolegatas el que iba escribiendo, porque miramos un modelo neutro. Y el aspecto del lo y ro en realidad es un aspecto ortográfico. Ya se le iba en la propuesta ortográfica que el lo, el artículo lo, representa lo y ro. O sea, la escritura lo, o sea, tú lo puedes, todo lo que se ha escrito en la gramática lo puedes leer todo con R.
perquè a més o sea, y es más normal que se produzca ese paso a R entre vocals, pero tú puedes trobar textos de zonas que emplean RO que principian la frase con RO, es decir, que eso de que RO solo nomás se emplea de una vocal no ya asinas uno, ya asinas siempre, o sea, es muy común trobar textos que principian o sea, que RO, pues RO verbo, o sea, podríamos haber empezado RO verbo, bueno, pues cuando decimos lo verbo se podría pronunciar RO verbo. Y en esas variedades precisamente justo de zaga de en y quan nunca aparece una R precisamente porque de zaga de n y como que no puedes meter ni una n ni una l, ¿no? Y a la vez bueno, o se tiende a no meterlas, ¿no? Y es por eso que en muchas variedades pasa eso, que después de en tenemos el artículo o en. Yo sí que tenemos una cuestión relacionada con el tema de una futurible, una posible normalización, en el sentido normalización de la lengua. Porque claro, esta gramática con todas estas opciones que se ofrecen, en realidad es muy permisiva, por decirlo de bella traza, pensando más que más en lenguas como puede estar o castellano, que es muy restrictiva, que no nos deja cabida a variedad, a distintas variedades, ¿no? Esto podría estar un problema a la hora de plantear un estándar. Yo lo que no me favorece es la gramática prescriptiva. No la prescriptiva, sino la prescriptiva, que prohíba usos que son propios. Siempre, y eso que yo charro con pasado sintético, siempre he trovato falta la gramática de Fanchanagor en muchos otros estudios que deixaban hasti a marginato el pasado perifrástico cuando llegué demolingüísticamente y el desempleado en aragonés. No puedes fijarlo en un calais y decir no, el perifrástico no se puede ofrecer. Creo que el aragonés es variato y que esa variabilidad se ha de reflejar en flexibilidad. Todo lo que sea aragonés ha de tener cabida. Lo que cal sacar son los castellanismos. Sacando los castellanismos y haciendo cualquier cosetas que sean más neutras, yo creo que la variación que trovamos en aragonés se puede hacer servir en un estándar. Para cuenta que no castellano, pues sí son haciendo lo camino inverso, porque las gramáticas de más años y eran mucho más restrictivas y ahora ya pues muchas cosas ya dicen bueno, pero en contextos populares se pueden emplear y se emplean y te meten muchas cosas de las diferentes variedades de castellano, cosa que no pasaba en la gramática de la lengua española, pues mucho más, no sé si permisiva en el sentido, pues bueno, la norma o lo estándar o lo que claman el registro formal, cosas continúa estando igual, pero sí que ya no llegue todo lo que no sea en ese registro formal sea incorrecto, ¿no? A ver, o sea, yo veo más problema lo contrario, ¿no? Además el castellano o la gramática está tan prescriptiva que echaban de man a 450 millones de parladores de castellano que son los sudamericanos, por ejemplo. O sea, ya era muy península centrista. Y todas las lenguas vivas son ricas, son variadas, tienen variedad y esa variedad han de tener cabida en una norma. Con todo y con eso, o sea, si se compara con otras propuestas, sí que lo que se ve claro es que no, digamos, no se fan concesiones a que un localismo acabe estando por la forma estándar. O sea, ya se ve claro que los localismos son localismos y es decir que no, o sea, digamos, puede estar que no quede tan claro como igual si una persona aprende un idioma que siempre es más fácil si te dicen que el estándar es así, o sea, aquí aprende y es muy fácil porque dices, yo sé que estoy bien y estoy mal, ¿vale? Pero claro, después tú vas a la realidad y la gente charla como charla, ¿no? Pero bueno, pero una cosa es esa, pero lo que sí que es claro, es decir, igual no es un camino tan finet como uno querría, o como querría aquí aprender aragonés, pero tampoco yo todo vale, y es decir, yo creo que ya va quedando claro que ciertas cosas no son, o sea, los localismos son localismos, y lo que es general, y dentro de lo general pues tenemos mucha variedad, pero eso es estupendo, y
no pasa nada, no hay un problema, no cambia como. Bueno, y también hay que pensar que muchas de las cosas que ahora en castellano consideramos como sinónimas o como que se pueden emplear una u otra, si tú fas un estudio de cómo se charlaba fa 200 años, pues en cada zona da península o de todo o dominio se charlaba de una manera. Lo que pasa es que agora tú tienes acceso a moitos libros escritos en estándar, de manera que una cosa que a lo millón no se va a ir nunca en Aragón, en castellano de Aragón, tú la incorporas al tuyo castellano, porque bueno, pues eso ya parte de un estándar, ¿no? Que le da riqueza, vaya. O sea, no sé, ahora estoy pensando, mucha gente dice ahora ya aceituna, yo qué sé. Eso nunca se ha dicho aquí, pero bueno, pues ahora ya hay como un sinónimo, bueno, pues cosas enseñas que también existen sinónimos, porque si vas a escribir no quieres escribir siempre igual, ¿no? Pues bueno. Pues bueno, si no había más preguntas, iremos replegando, pero antes más, tengo que aprovechar Que, para agradecer. como no lo he dicho, además he pensado en la transparencia, voy a nombrar sobre todo las personas, bueno, todos los miembros de EFA han aprobado esta gramática, pero sobre todo tengo que quede constancia de las personas que han hecho parte de esta de la comisión redactora, las que más Ceballo, León y aparte de los tres coordinados que ya nos han nombrado, pues Manuel Castán, Sorchi Díaz, Xavi Lozano, Fernando Romanos, Fernando Sánchez, José María Satué, Juan José Segura, Guillermo Tomás y Quino Villa, forman parte de esta gramática y bueno, ha dedicado muchas horas de trabajo a hacerla posible. Quiero nombrarlos. Pero bueno, agradecerles esta charrada tan interesante y bueno, quedarnos y por parte de Nogara, datos también presentes de hacer memoria de acordanza de la vuestra participación. Bueno, y antes de no replegar, fetos acordanza que mañana, aquí a la media tas 7, será la presentación das conclusiones de investigación aragonés en Orrete, presencia e uso, que lo ha feito Alejandro Ibáñez Alcázar, está un traballo de investigación de la Universidad a Distancia de UNED. Ahora, pues a la media tas 7, nos charlará de este tema tan interesante. Y eso, pues esperamos aquí. Vosotros, por que sí, también os convido a venir a la resta de charladas. Ya tiene una...